Reciban un cordial saludo, mi nombre es Mariana Afonso y en esta oportunidad estoy realizando el presente video donde hablaré un poco con respecto a las generalidades que engloban el impuesto de valor agregado o IVA, conocido así comúnmente en Venezuela. Con respecto a sus antecedentes, se puede decir que para el año 1998 se comienza con la reforma tributaria, pero no es hasta el año 1992 cuando se adquieren compromisos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, surgen nuevos proyectos con respecto a la recaudación y mejoramiento, fortalecimiento y modernización de aduanas, que se va a ver comprendido con respecto a 4 ejes principales en los cuales se contempla el impuesto de valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto de activos empresariales y el régimen de simplificación de la tributación para pequeños contribuyentes. En el Estado venezolano se puede decir que para el año 2000 se obtuvo un ingreso fiscal no petrolero de menos del 9% con respecto al PIB, según sus siglas, pero conocido también como Producto Interno Bruto. Tal cifra lo ubica entre los países a nivel mundial con menor porcentaje. De hecho, según la OEA, para el año 2012 establece que los países latinoamericanos deben tener un porcentaje de Producto Interno Bruto comprendido entre un 13 y 20%, y aquellos países que se encuentran en un nivel superior de desarrollo deben estar comprendidos entre un 20 y un 50% de PIB. En el caso particular de Venezuela se puede explicar que el IVA tenía un bajo peso de pago, puesto que eran numerosos las cantidades de bienes y servicios que estaban excluidos del pago de los mismos. De hecho, se puede decir con exactitud que para el año 2002 se poseía una cantidad de 29 bienes y 12 servicios, haciendo una totalidad de 41 rubros. Con respecto a qué es el IVA, se puede decir que su concepto se ve definido en el artículo 1 de la presente ley y que se enfoca en que es el tributo que grava la enajenación de bienes, la prestación de servicios y la importación de bienes muebles, aplicable para todo el territorio nacional, y que debe ser cumplido por toda persona natural o jurídica, indistintamente de si el último de estos es público o privada, durante o dentro de todas las comunidades y sociedades del entorno. Asimismo, se puede hablar un poco con respecto a los sujetos del pasivo, o los sujetos pasivos, que son aquellos que se puede decir que por excelencia son el consumidor final, pues sobre quien recae el peso de forma definitiva del impuesto, es decir, quien debe pagarlo. Estos son los que vendan o realicen el comercio de cosas muebles propias o con su nombre, pero con la cuenta de alguien más. Asimismo, los que importen cosas muebles bajo la misma característica mencionada anteriormente, los que presten servicios grabados y aquellos que sean inquilinos de locaciones gravables. Asimismo, dichos sujetos se pueden clasificar en 3 principalmente, que son los ordinarios, los ocasionales y los formales. Según el artículo 5, se puede decir que los contribuyentes ordinarios son aquellos que son importadores de bienes y servicios habituales, así como también los industriales y comerciales, los prestadores de servicios habituales, aquellos que son de arrendamiento financiero, almacenadoras generales de depósitos, los organismos públicos que se encuentran contemplados en dicha ley, etc. Por otro lado, y con respecto a los contribuyentes ocasionales, se puede decir que según el artículo 6 son aquellos que realizan operaciones habituales, precisamente, no habituales, precisamente, y que por ende son ocasionales. Es decir, en el caso de las importaciones, por ejemplo, son importaciones que son
no periódicas, no habituales, ocasionales, y que por ende se cancela el impuesto en la aduana correspondiente a la actividad que se realizó. Entre ellos se pueden englobar las entidades públicas contribuyentes ordinarias o ocasionales y aquellas empresas públicas que están constituidas bajo la figura de sociedades mercantiles. Finalmente se tienen los contribuyentes formales según el artículo 8, que son aquellos que realizan actividades que se encuentran englobadas exclusivamente a actividades exoneradas o exentas del impuesto. Incluso aunque ellos no deben pagar el IVA, deben cumplir con los deberes que están formalmente establecidos en la administración tributaria. Por otro lado, se puede hablar un poco con respecto al hecho imponible, que según el artículo 3, algunos hechos imponibles contribuyen a fines de esta ley a actividades como la venta de bienes muebles, la importación de bienes muebles, la exportación de los mismos, etc. Con respecto a la temporalidad de los hechos imponibles, se puede decir que según el artículo 13 se entenderán ocurridos o perfeccionados los hechos ya nacidos en consecuencia a la obligación tributaria en la venta de bienes muebles cuando se emite una factura, en la importación definitiva de bienes muebles cuando se dé registro de la declaración de las aduanas, y con respecto a los servicios, en los casos de servicios de electricidad, telecomunicaciones, servicios de aseo, etcétera, desde el momento en el que se emitan facturas o algún documento equivalente, así como también aplicará para los servicios de tracto sucesivo y para los casos de servicios prestados a ente público en el momento en el que se dé la emisión u orden de pago. Para aquellos servicios que no se mencionaron anteriormente, se puede decir que se van a ver contemplados en el momento en el que se emite una factura o un artículo o un documento que sea equivalente a una factura. Con respecto al débito fiscal, se puede decir que se origina al momento de vender o prestar un servicio, así como también importarlo. Que por ende dichas actividades originen el hecho imponible. Es decir, el débito es el impuesto de valor agregado que se va a recargar en las facturas y liquidaciones, notas o demás documentos que sean validados o equivalentes a las mismas, y se debe aplicar a las actividades comerciales que se han establecido con anticipación en base a la alícuota que haya sido designada por la ley. Por otro lado, el crédito fiscal es el que se origina de la adquisición o compra de un bien o un servicio y que por ende origine el hecho imponible. Y entre otras definiciones que se deben incluir, se tiene también el prorrateo. Prorratear algo significa repartirlo de una forma determinada. Aplicando este concepto con respecto a el contexto que estamos manejando, es decir, en el caso del impuesto del valor agregado, la regla de prorratear afecta al caso de contribuyentes que realizan operaciones donde deben cobrar a sus clientes IVA, pero también hay otras operaciones sin IVA por no estar sujetas o por estar exentas o etcétera. Los libros de compra y venta según el artículo 75 al artículo 78. Se puede decir que al final de cada mes se va a hacer un resumen del respectivo periodo impositivo, indicando el monto de la base imponible, donde se van a especificar cuáles fueron los respectivos movimientos, débitos y créditos previamente estipulados, para así poder detallarlo todo ampliamente. Asimismo, en el caso de operaciones que sean grabadas con distintas alícuotas, estas deben separarse y posteriormente agruparse con respecto a aquellas que se fijen a cada alícuota distinta. En
en base a los contribuyentes que lleven distintos libros de compras y ventas, se deben hacer un resumen donde se detalle toda la información. Es decir, nunca deben dejar de presentarse dichos libros. Y debe ser al final de cada mes. Las providencias se pueden definir como la resolución que emite un juez o un tribunal con la finalidad de poder dar orden al material de un proceso. En este sentido, y en base al contexto que estamos manejando, se puede decir que existen múltiples providencias. Por ejemplo, se tiene la providencia de exoneración del programa de transporte público para las personas, así como también las obligaciones que deben cumplir los contribuyentes formales del IVA. La designación a ciertos contribuyentes como agentes de retención de IVA por la compra o adquisición de metales o piedras preciosas, así como también que se designa al Banco Central de Venezuela como agente de retención de IVA por la venta de dichos materiales nombrados anteriormente, es decir, metales y piedras preciosas. También se establece que para emitir la factura se pueden utilizar documentos o sistemas computarizados, etc. Con respecto a la facturación, se puede decir que existe la resolución 320 de el régimen de la emisión de facturas, otros documentos y máquinas fiscales, que fue establecida el 27 de mayo de 1999, así como también la providencia de 0591 que establece las normas generales de emisión y elaboración de facturas y otros documentos, y la providencia 0257 para el 2008 que establece las normas generales de la emisión de facturas. Muchísimas gracias por su atención.